ocasión. Se presentaron algunos a contar a Jesús lo de los Galileos, cuya sangre vertió Pilato con la de los sacrificios que ofrecían. Jesús les contestó: ¿pensáis que esos Galileos eran más pecadores que los demás Galileos porque acabaron así? Os digo que no. Y si no os convertís, todos pereceréis lo mismo. Y aquellos 18 que murieron aplastados por la torre de Siloé, ¿pensáis que eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Os digo que no. Y si no os convertís, todos pereceréis de la misma manera. Y les dijo esta parábola. Uno tenía una higuera plantada en su viña y fue a buscar fruto en ella y no lo encontró. Dijo entonces al viñador: ya ves, 3 años llevo viniendo a buscar fruto en esta higuera y no lo encuentro. Córtala. ¿Para qué va a ocupar terreno en balde? Pero el viñador contestó: Señor, déjala todavía este año. Yo cavaré alrededor y le echaré estiércol a ver si da fruto. Si no, la cortas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy la Iglesia celebra la memoria litúrgica de San Juan Pablo II, el Papa Juan Pablo II, que fue definido muy bien como el santo que todos hemos conocido. Claro, eso se refería sobre todo a aquel año 2005 en que falleció. Había recorrido varias veces el camino de la Tierra a la Luna sin viajar a la Luna a base de visitar tantos y tantos países y ciudades. Multitudes se congregaban a su paso y multitudes acudían a oírle, a verle en la plaza de San Pedro o dentro en la iglesia del Vaticano. El santo que todos hemos conocido, el Papa Santo, el Papa amado, el Papa que nos enseñó el amor a la Virgen con una consagración como hacía tiempo que no se recordaba. El totus tuus de su sello, de su escudo episcopal, era algo que él tenía grabado a fuego en el alma desde que murió su mamá y él se consagró a la Virgen en su Polonia natal. Pero también era el Papa de los jóvenes. Era el Papa que defendía la verdad del Evangelio. Era el Papa que sabía que él no era Cristo y que él era el vicario de Cristo y que no podía tocar las enseñanzas de Cristo porque Cristo era Dios y él no era Dios. Él era su vicario, su siervo. Era un hombre de fe. Tuve la fortuna inmensa, impagable, de estar varias veces con él, en 2 ocasiones concelebrando la misa en su capilla privada, en su apartamento en el Vaticano, en los viajes que hacía y en audiencias privadas reducidas. Y siempre tuve esta misma certeza: este señor tiene fe. Este señor se cree lo que dice. Este señor no está hablando de lo que ha leído, hablando de lo que le ponen delante que tiene que decir, como un papagayo, un lorito de repetición. Este señor se lo cree de verdad. Estoy ante un hombre de fe. Y porque tenía fe se enfrentó con los nazis cuando ocuparon Polonia, con los comunistas cuando acabó la Segunda Guerra Mundial. Porque tenía fe en Dios, en el amor de Dios, fue capaz de poner en marcha, ya elegido Papa, un movimiento internacional apoyado en aquel sindicato de obreros Solidaridad, que fue decisivo para el fin del comunismo en la vieja Europa, por desgracia, no para el fin del comunismo en todos los sitios como tantos hoy siguen padeciendo. Juan Pablo II fue el Papa de la Divina Misericordia. La aparición del Señor tuvo lugar en su Polonia natal, pero a Santa Faustina Kowalska unos años antes, justo poco antes de empezar la Segunda Guerra Mundial. El Papa ya
había nacido. Pero él fue el Papa de la Divina Misericordia y de hecho muere el sábado, la víspera del domingo de la Divina Misericordia, el sábado por la tarde, litúrgicamente ya el día de la Divina Misericordia. Él fue el que canoniza a Santa Faustina, él fue el que ayuda a la difusión de la devoción de la Divina Misericordia en el mundo. Pero él es también el que dice: no puede haber misericordia si no hay conciencia de pecado. No porque el Señor no quiera tener misericordia, sino porque ¿cómo vas a recibirla si no la pides? ¿Cómo vas a recibir algo que no estás pidiendo? Si no lo pides es porque crees que no lo necesitas, que no te hace falta, que no has cometido pecados. Lo peor contra la Divina Misericordia es cuando la persona considera que es buenísima y que no tiene necesidad de ser perdonada. Por eso, en uno de sus viajes, si no recuerdo mal, en el último, en el santuario de la Divina Misericordia en Polonia, habló de la conciencia de culpa, de la conciencia de pecado. Cuando se pierde esa conciencia de pecado, no hay lugar para la petición de perdón. Aunque Dios quiera perdonarte, tú no lo estás pidiendo. Y si no pides perdón y tienes motivos para ello, tampoco estás haciendo un esfuerzo por cambiar y por mejorar. Al contrario, consideras que es muy bueno lo que estás haciendo, continúas haciéndolo, pero el mal es mal y hace daño y te hace daño. Hace daño a otro y te hace daño a ti. Por eso hoy, en la fiesta de San Juan Pablo II, lo mismo que hace una semana en la fiesta de Santa Teresa, quiero hacer una invitación a la consagración. A la consagración a la Divina Misericordia, al Sagrado Corazón, al Inmaculado Corazón de María, para convertirnos en un totus tuus, en personas consagradas a Dios, a la Virgen, al Señor que nos ama. Una consagración que no sea solo sentimental, que no sea un fervor del momento, sino que implique unos compromisos concretos, donde se pone de manifiesto y a prueba la autenticidad de esa consagración. Una consagración que tiene que ser preparada, que no es yo digo que me consagro, voy y me consagro. Por eso hemos puesto en marcha, lo hicimos hace 2 años, este itinerario de consagración, este Via Lucis, este camino de la luz, camino de la entrega a Dios, estas 14 estaciones durante otros tantos meses para llegar el 8 de diciembre, el Día de la Inmaculada, del año 2023, del año que viene, a consagrarnos a Dios. Es una invitación a todos los laicos, es una invitación a aquellos que quieren amar a Dios con todo su corazón y que necesitan una guía, una ayuda. ¿Cómo tengo que hacer? Por supuesto, las consagraciones se hacen al Señor dentro de una estructura, dentro de una familia que es la que te ayuda a que esa consagración se lleve a cabo después, día a día. Las personas que quieran consagrarse a Dios y a la Virgen, a la Divina Misericordia, al Inmaculado Corazón de María, al Sagrado Corazón de Jesús, por favor, que me escriban consultas@frmaria.org, que escriban. Vamos a ponernos en marcha. Tenemos que vencer el mal a fuerza de bien. Tenemos que ser capaces de ofrecerle al Señor un ejército pacífico de almas consagradas que intentan amarle con todo el corazón y que intentan también que los demás le amen. San Juan Pablo II ruega por nosotros que así sea.